Faltan menos de 48 horas para que se habiliten las urnas en las elecciones nacionales del próximo domingo. Estos serán los sextos comicios que se realizan desde que rige la reforma constitucional de 1996. ¿Qué está en juego? Se estará definiendo la nueva integración del Senado, la Cámara de Representantes y las 19 juntas electorales departamentales. También podría resolverse quién será el próximo presidente de la República. Ahora, en caso de que ningún candidato logre la mayoría absoluta del total de votantes, lo que se conocerá es quiénes serán los dos candidatos más votados que disputarán la segunda vuelta el último domingo de noviembre. En simultáneo se somete a votación dos iniciativas de reforma constitucional, la que habilita los allanamientos nocturnos y la que introduce cambios al régimen de jubilaciones y pensiones vigente. Ustedes saben, lo hacemos siempre en las horas previas a cada instancia de este tipo. Ahora consultamos a la Corte Electoral sobre qué se vota, cómo se vota, todos los detalles prácticos de esta jornada. Para eso nos acompaña hoy el presidente de la Corte, el doctor Wilfredo Penco. Doctor Penco, bienvenido, gracias por visitarnos otra vez. Con mucho gusto de estar con ustedes. Bueno, empecemos por lo más elemental relativo a la elección del domingo. ¿Cuántos habilitados para votar hay esta vez? En esta oportunidad hay un total de 2.727.120 habilitados para votar. ¿Se sabe cuántas personas quedaron afuera del padrón por no haber tramitado a tiempo la credencial cívica? No solo por eso, también puede haber casos en los que la Corte dispuso la inhabilitación, por ejemplo. ¿Inhabilitación? Inhabilitación, sí, por decreto del juez que inhabilitó a una determinada persona, ya sea declarándola incapaz o dictando una sentencia de condena o de procesamiento del que puede derivar pena de penitenciaría. Y en esos casos, si esa situación se revertió, pero no en plazo, no en tiempo, esa persona no terminó incluida en el padrón, aun cuando la Corte terminó rehabilitándola, porque así se dispuso de acuerdo a los procedimientos legales, y por lo tanto no va a poder ejercer el sufragio. También hay casos, son muy pocos, hay casos de cancelados por fallecimiento, que están mal cancelados por fallecimiento, porque coinciden los nombres, a veces hasta coinciden los nombres de los padres, es decir, que la información que llega a la Corte es equívoca o es errónea o da lugar a este error. Y bueno, también en esos casos, muchos se ha dejado sin efecto esa cancelación, siempre en los plazos que marca la ley. De paso nos estamos enterando, nos estamos empapando de alguna de las tantas tareas de la Corte Electoral, ¿no? Así es. Todo ese procesamiento de datos, ¿no? Para terminar configurando el padrón efectivo. Sí, que es fundamental, un padrón depurado. Por eso, antes el padrón estaba lleno de muertos, que es una frase que es muy común en muchos países. Votan los muertos. Porque en el padrón no fue depurado. Bueno, hemos logrado un avance muy significativo, sobre todo en coordinación con el registro civil, para tener la información y la documentación y depurar rápidamente. Pero a veces se cometen algunos errores, que son excepciones, pero hay errores también. Pero mi pregunta en definitiva era si se sabía cuántas personas que teóricamente pueden votar no integran el padrón. Y yo diría que esto también es discutible porque se trata de proyecciones. Sí. Por ejemplo, hay personas que nacieron en el Uruguay en una determinada fecha y por lo tanto podrían haberse inscrito, pero se fueron del país y hasta fallecieron fuera del país. Esas personas no sabemos. Así que esta es una pregunta difícil de contestar. Es muy difícil, pero yo diría que en términos generales la inmensa mayoría de quienes debían inscribirse lo hicieron. Bien. ¿Cuántos circuitos de votación habrá esta vez? 7.225 circuitos. La mayor cantidad corresponde a Montevideo, donde hay 2.569, pero no hay ningún circuito rural. Es el único departamento, el de Montevideo, que no tiene circuitos rurales, y esto importa también para la mecánica del voto y la organización de la elección.
Y también Canelones tiene más de 1000 circuitos, 1077 circuitos, que es una cifra muy significativa, sobre todo en un departamento que está muy descentralizado, donde tiene muchas localidades. Otro departamento similar, pero en menor escala, es Colonia. Colonia tiene varios centros importantes a lo largo y a lo ancho del departamento, y también allí hay un número importante de circuitos. Los que han crecido más en materia de circuitos han sido Paysandú y Maldonado, sobre todo Maldonado. Al punto tal han crecido que esto ha generado algunas dificultades que felizmente fueron subsanadas en materia de custodias que aportan las fuerzas de seguridad. Es decir, cada urna, cada maleta electoral es retirada por el personal de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas Policiales, y es entregada a primera hora en el local a donde corresponde esa urna o esa maleta a los miembros de las comisiones receptoras de votos. Y el custodia que la entrega tiene que quedarse custodiando, como lo dice el nombre, a lo largo de toda la jornada, ese circuito hasta la entrega de la urna y de la maleta a la Junta Electoral correspondiente. Allí queda libre. ¿Y por qué se ha dado, en particular en Paysandú y en Maldonado, el aumento de la cantidad de circuitos? ¿Ese aumento significativo? Y porque han aumentado los electores, es decir, ha habido un crecimiento de la inscripción cívica, y al aumentar la inscripción cívica, naturalmente, se requieren más circuitos. Estamos hablando básicamente de desplazamientos de población. Fundamentalmente. Sí, porque ya sabemos que desde el punto de vista del crecimiento de la población no estamos demasiado movidos. Pero son dos departamentos que han crecido porque mucha gente se ha ido a vivir a Maldonado, como también crecieron determinadas zonas de Canelones. La Costa de Oro, por ejemplo, claro, es otro ejemplo de crecimiento. En definitiva, en comparación con 5 años atrás, ¿cuánto ha crecido la cantidad de circuitos? No, ha crecido, pero tampoco es un crecimiento significativo a nivel global, sí en forma regional. ¿Cantidad de inscriptos por circuito? Bueno, podemos informar al respecto. Como no, en Montevideo hay un total de 1.020.000. No, pero por circuito. O sea, ¿un circuito cuántos votantes? Perdón, yo pensé que era por era más simple. Sí, por supuesto. No. Si es un circuito rural, hasta 400. Perdón, si es un circuito urbano, hasta 400, si es un circuito rural, hasta 300. Ahí está. 400. Hay que retener ese número. Sí. Esa es la cantidad de votantes que, en principio, deben votar en un circuito. Y lo último, así de lo elemental, horario de apertura, de habilitación de las mesas de votación. Sí, a las 8 de la mañana abren las comisiones receptoras de votos y se empiezan a recibir los sufragios, es decir, que los miembros tienen que estar mucho antes para instalar la comisión, y finaliza a las 19:30, es decir, a las 7:30, es un horario muy extenso, como casi 12 horas de trabajo, que puede extenderse hasta 1 hora más si en el local donde funciona ese circuito hay personas que corresponden al circuito y no han podido sufragar. Bueno, aclarado todo esto, vamos después enseguida a ver algunos detalles en particular. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque SECOM cuenta con certificado de calidad en todos sus procesos según la norma ISO 9001-2015. Y ahora, además, cumple con los estándares internacionales en seguridad de la información, contando con la certificación ISO 27001-2022, garantizando la protección de la información de los afiliados, colaboradores, proveedores y otras partes interesadas. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Estamos con el doctor Wilfredo Penco, presidente de la Corte Electoral. Estamos con preguntas y respuestas sobre qué se vota, cómo se vota este domingo. Hablemos ahora de la obligatoriedad. ¿Es obligatorio el voto en estas elecciones? Sí, en estas elecciones es obligatorio, y por eso, a diferencia de las elecciones internas de los partidos del pasado mes de junio, en las que la elección era más compleja, porque no hay que olvidar que, entre otras cosas, podía aparecer en el sobre hasta 2 hojas de votación diferentes. Acá aparece una sola,
si dejamos las hojas ratificatorias del plebiscito aparte, ahora lo en veremos una eso. sola, y por lo tanto era más complejo el escrutinio en aquella instancia. Además, había un escrutinio general del circuito y después un escrutinio particularizado por cada partido, pero la cantidad de votantes, en la medida en que esa elección no era obligatoria para el cuerpo electoral, era mucho menor. Es decir, que ahora vamos a alcanzar un porcentaje seguramente alto de participación, en primer lugar, por la propia obligatoriedad de la elección. ¿Cuál es la sanción para quien no vota? Bueno, la sanción es, en primer lugar, una multa que tendrá que pagar si no justifica el no haber votado. Hay causales de justificación, por ejemplo, la enfermedad. Por ejemplo, el viaje. Por ejemplo, estar fuera del país. Y también causas de fuerza mayor, así más genéricas, que tendrá que examinarlas una vez que se presente quien no votó e invoque esa causal por cada junta electoral en cada departamento. A ver, quiero entonces profundizar un poco en lo que acaba de contestar. ¿Cuándo se hace la justificación de la ausencia? ¿A partir de qué fecha y por cuánto tiempo? Sí, dependerá de si hay o no segunda vuelta. Si no hay segunda vuelta, será a partir del próximo 29, en principio. Ya la semana que viene. Que se colgará un formulario web para poder completarlo y agregar las pruebas del caso, o comparecer personalmente en las oficinas electorales. Pero si hay segunda vuelta, la comparecencia o el uso del formulario web será después de la segunda vuelta. Entendido. Para las dos elecciones. Bien. Segundo punto, ¿hasta cuándo se puede presentar la justificación? 30 días. Son 30 días. Son 30 días. Ahora, 30 días desde el momento en que queda habilitada la posibilidad de presentar la justificación de la ausencia. En caso de que no se presente, en caso de que no haya justificación para la ausencia, hay que pagar una multa que es de 1.740 pesos uruguayos, ¿no? Si no se trata de un profesional universitario, y eso quería preguntarle, egresado de la Universidad de la República o de un funcionario público, o en ese caso ese monto se duplica. ¿Por qué? Esa es mi curiosidad. ¿Por qué el profesional universitario, si no vota, paga una multa doble? Porque así lo establece la ley en primer lugar. No, está bien. No, sí, es, claro. no es una disposición de la Corte, pero eso es importante aclararlo. Sí, entiendo. ¿No? Esto es una sanción que establece la ley, y el legislador evidentemente entendió que por ese carácter de profesional universitario y por la condición de funcionario público, la multa debe ser mayor en la medida en que surgen más obligaciones de esas sendas condiciones. ¿Desde cuándo rige esta parte de la multa doble? Desde que se estableció la multa por primera vez para la elección de 1971. Así que, repito entonces, si quien no vota y no tiene justificación es funcionario público o profesional universitario graduado en la Universidad de la República, en esos dos casos la multa es 3.480. Así es. Bueno. Y hago una aclaración más, porque esto es importante, porque alguna gente cree que compareciendo a las juntas, incluso en forma personal, y pagando la multa, con eso no se le incluye en la nómina de no votantes. Y este es un trámite diferente. A ver. Porque lo que hay que comprobar en ese caso es que esa persona que no votó esté viva, entre otras cosas. Entonces, el trámite tiene que ser personalizado. Si no puede alguien ir a pagarle la multa o pagarla en un hábitat o en alguna otra dependencia de este tipo, si el formulario fuera un formulario web, y por lo tanto el trámite incluye la impresión dígito-pulgar, que la Corte después va a comprobar, y solo en ese caso es excluido de la nómina de dos votantes. No hay que olvidar que si durante dos elecciones seguidas la persona no votó, en la tercera elección va a ser excluido del padrón. A ver, para terminar de precisar, si se trata, por ejemplo, de un viajero, ¿quién tiene que presentar la justificación de la ausencia?
Bueno, cuando regrese al país se empiezan a contar esos 30 días. Ajá. Ese es el único caso. No, en realidad no es en el único caso, porque una persona enferma, que sigue enferma, incluso después del primer plazo al que aludía, de 30 Ajá. días, a partir de que están disponibles los formularios, Ajá. cuando esa causa de enfermedad haya desaparecido, todo esto lo tendrá que probar, por supuesto, puede justificar el voto. Pero entonces Y lo mismo ocurre en el caso de un viajero. Hasta que no regresa al país, naturalmente no puede justificar, porque la justificación la tiene que hacer de ese modo, la tiene que hacer la persona. la persona. No, se lo consulto porque más temprano venía una pregunta de una oyente a propósito del viaje de su hijo y preguntaba ¿qué tengo que hacer? Como que ella iba a ofrecerse o ella estaba dispuesta a hacer algún trámite. Bueno, el trámite web lo puede hacer cualquier persona agregando las pruebas correspondientes, pero en el caso de estar fuera del país, tiene que aportar o el pasaporte o información de migración o los pasajes de ida y de vuelta. Ajá. Eso se puede hacer vía web. Sí, se podrá hacer vía web, pero aportando todos estos datos Ajá, o bien. todas estas pruebas. Bien. Vamos entendiendo. Creo que quedó este punto bastante bien recorrido. ¿A ti te quedaba algo más? Hay una pregunta de un oyente. Ariel plantea, ¿qué consecuencias concretas tiene no votar y no pagar la multa? ¿Se retienen las jubilaciones, por ejemplo? Pregunta. Bueno, efectivamente la ley dice que hay una serie de consecuencias que tienen que ver con el pago de salarios, el pago de jubilaciones, todo esto naturalmente que es responsabilidad de quienes brindan esa prestación. Por otra parte, los escribanos públicos también, en todas los movimientos, las acciones, los actos que realizan, tienen que hacer ese control, en la compraventa, por ejemplo, y en la Universidad de la República, para dar un examen, también se requiere exhibir la justificación de haber votado, y para ingresar a la administración pública, como funcionario público, incluso no alcanza con haber pagado la multa. La multa exime todas esas otras sanciones a las que he hecho referencia, pero no el ingreso a la administración pública. Hablamos de la obligatoriedad del voto, obviamente, de los casos de justificación, pero hay una pregunta que se reitera que tiene que ver con si hay algún límite de edad a partir del cual la persona que pueda no votar. Todos están obligados, no hay límite de edad, a diferencia de las elecciones del Banco de Previsión Social, que allí sí la ley determina un límite de edad, y por lo tanto, lo que sí, una persona con mucha edad que tenga dificultades para desplazarse podrá justificar el no haber votado, pero tiene que hacer la justificación. Más preguntas. ¿Para votar es imprescindible llevar la credencial? No necesariamente, pero depende de las circunstancias. En principio, lo que el sistema concibe es que el votante va a votar al circuito donde le corresponde votar. Y esa es la regla general. En ese circuito donde le corresponde votar, en la medida en que aparece en el padrón y aparece la hoja electoral, que es la copia de la credencial, con recordar la serie y número, los miembros de mesa tienen los elementos para identificar a esa persona, en principio. En principio. Ahora hablaremos de eso. Entonces, la ley admite que en esa circunstancia se pueda votar sin credencial. Pero si no se tiene credencial y no aparece en el padrón, y tampoco está la hoja electoral, no se le va a permitir votar. De todos modos, acá se abre una discusión, ¿no? Porque usted decía, los integrantes de la mesa tienen la copia, entre comillas, de la credencial, ¿no? Y ahí pueden cotejar. Pero ¿cotejar qué quiere decir? ¿Que van a mirar la foto y van a comparar con el señor que está del otro lado de la mesa? Y capaz que pasaron 60 años entre que sacó la foto y la persona se presenta. La diferencia de aspecto puede ser muy grande. Sí, señor, pero lo mismo pasa si exhibe la credencial. Me ganó. Me ganó, claro. Por eso la Corte está estudiando, ha empezado a estudiar
algunas otras formas de identificación biométrica. En las pasadas elecciones internas hicimos una prueba que la tendremos que evaluar. No, todavía no. Estamos ahora en el proceso electoral. Eso fue una prueba para un estudio más a largo plazo. Y en este caso no se van a hacer de vuelta. No se va, porque esta es una elección obligatoria. Lo pudimos hacer en la interna porque había menos cantidad de votantes, había más tiempo. Hoy tenemos que concentrarnos en que la elección salga bien, sin introducir ninguna novedad al respecto. Pero bueno, remarco entonces, si la persona no tiene la credencial, pero recuerda la serie del número y va al circuito que le corresponde, puede votar. Sí. Van a verificar los integrantes de la mesa, van a hacer un chequeo, pero en principio va a poder votar. ¿Y vota observado? No, un voto común y corriente. Común y corriente, en la medida en que aparezca en el padrón y esté el legajo electoral, naturalmente. Ahora bien, si esa persona va a votar en otro circuito, estamos hablando por ahora de los circuitos urbanos, porque su circuito no es accesible. Bueno. Ahora la normativa le permite votar en otro circuito de la serie a la que pertenece su credencial, que no sea el suyo, que no sea el propio. O sea, en cada serie hay circuitos accesibles. Sí, por lo menos uno tiene que haber. Eso es lo que se ha dispuesto en su momento, y por lo tanto, esa persona, si quiere votar en ese, pero ahí va a votar observado. ¿Por qué? Porque no va a estar su legajo, porque no es el circuito donde le corresponde votar. O sea, va a poder, la persona que por distintas razones necesita accesibilidad, va a tener a su disposición circuitos accesibles. Señor. Pero si el circuito accesible que existe no es el suyo, no es el estrictamente suyo, no es el que en principio tenía que usar, ahí va a tener que votar observado. Y va a tener que exhibir la credencial. Las dos. Perdón. Ahí sí, a eso iba, en ese caso sí tiene que exhibir la credencial. En ese caso sí. Y lo mismo pasa en los circuitos rurales. La ley habilita que si la inscripción corresponde a un distrito rural y vota dentro de su departamento en otro circuito rural, puede hacerlo, va a votar observado simple, pero siempre exhibiendo la credencial. De paso queda aclarado que no es posible votar fuera del departamento donde uno tiene inscripta la credencial, ¿no? Sí, efectivamente, el llamado voto interdepartamental. Viejo voto interdepartamental. Ese voto que causó tantos problemas. ¿Cuándo se terminó? En el 71. El 71 fue la última elección, 1971. Efectivamente. Después era una gran complicación. Era muy complicado, desde todo punto de vista. Claro, podrán decir los oyentes, también es complicado tener que trasladarse. Si yo vivo en un departamento y estoy inscrito en otro, la verdad, ¿no? Pierdo tiempo, gasto dinero. Pero tiene la posibilidad 5 años para poder hacer el traslado. Tuvo 5 años, señor, señora, para hacer el traslado. Si no lo hizo, y sí, va a tener que complicarse este domingo, ¿no? Así es. Ese es el resumen. Son las opciones. Siempre hay una pregunta más. A ver, Romina, ¿cuál era esa? Sobre parte de esto que estamos hablando, mencionábamos lo del pago de la multa. Hay oyentes que preguntan, bueno, si la persona vive en el exterior, ¿cómo hace para pagar la multa? La podrá pagar a través de la página web. ¿Sí? Con tarjetas de crédito, etcétera. En principio, en realidad yo estoy pensando más en la justificación. En realidad el pago de la multa estrictamente no está concebido de que se pague desde el exterior. Ya seguimos, estamos con el doctor Wilfredo Penco, presidente de la Corte Electoral. El próximo domingo los uruguayos estamos convocados a votar para elegir un nuevo presidente, senadores, diputados y juntas electorales departamentales. Además deberemos pronunciarnos respecto a 2 iniciativas de reforma constitucional. ¿Cómo es esto? ¿Qué se vota? ¿Cómo se vota? Estamos aclarando dudas con el doctor Wilfredo Penco, presidente de la Corte Electoral, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de la República. En perspectiva, periodismo sin rutinas.
¿Cuántos años lleva en la Corte Electoral, doctor Penco? Ingresé a fines de 1996 en vísperas del plebiscito de reforma constitucional que justamente instauró este nuevo sistema político electoral que rige hoy en el país. Así que está casi a los 30 años, ¿no? 28 años. En camino. En camino a los 30 años. Y entonces, una instancia como esta del domingo, ¿lo entusiasma o ya lo cansa? ¿Cómo? Las dos cosas. Me entusiasma y también cansa. Pero creo que estoy colaborando en la medida de mis conocimientos y sobre todo de mi experiencia con una institución que, como usted sabe, Cotelo, este año cumple 100 años. Y ese es un gran desafío, porque es una institución muy prestigiosa, no solo por la confianza que la gente tiene en la institución, sino por su prestigio internacional. Estamos recibiendo en estos días invitados extranjeros, que son magistrados electorales de otros organismos del continente o de organizaciones internacionales especializadas en materia electoral, que vienen con mucha curiosidad y con mucha atención y con mucho respeto hacia el Uruguay, para ver cómo funcionan sus instituciones democráticas, en primer lugar la encargada justamente por mandato constitucional de organizar la elección y juzgarla. Así que bueno, más allá de que hay un debe del sistema político, ¿no?, que no se ha puesto de acuerdo en la renovación de la Corte Electoral, para usted es un honor estar presidente de la Corte en este año en particular, ¿no? Así es. Supongo, ¿no? Bueno, vayamos a lo que pasa el domingo. Yo ya lo dije al pasar, ¿qué se elige, qué se designa el próximo domingo? Sí, en la hoja de votación, que tendrá que estar encabezada, que está encabezada por el nombre del lema, que es el nombre del partido que corresponde, va a figurar en primer lugar la fórmula presidencial, es decir, los candidatos a la presidencia y la vicepresidencia de la República. Estamos poniendo en la pantalla, en la emisión en video, varios ejemplos. Estamos poniendo varios justamente para abarcar distintos partidos, sí, oposición, oficialismo, pero para que se vea cómo son las hojas, ¿no? Entonces tenemos a los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia, inmediatamente después la lista de candidatos a la Cámara de Senadores, más abajo la lista de candidatos a la Cámara de Representantes y finalmente la lista de candidatos a la Junta Electoral del departamento. Además, esa hoja tiene un número que está encerrado en un círculo en el ángulo superior derecho, mirando la hoja, ¿no? Y debajo el nombre del departamento en el que ha sido registrada esa hoja y donde se puede votar. Esto es muy importante porque si en Montevideo, por ejemplo, votamos con una hoja de otro departamento, las consecuencias van a ser la anulación, porque no corresponde a la circunscripción donde debe votar. Entonces, además de todo esto, hay sublemas en el caso de la lista a la Cámara de Senadores y en el caso de la lista a la Junta Electoral. No así en la Cámara de Representantes, que justamente después de la reforma del 96 fue prohibido incluir sublemas en las listas de candidatos a la Cámara de Representantes. Y lo demás son distintivos, lo que se llama distintivos, que no tienen más que efectos de identificación. Efectos visuales. Visuales, pueden ser las fotografías de los candidatos, nombres, aparte de figuras que forman parte del patrimonio partidario, algunas máximas, algunas frases que también pueden identificar a esa hoja de votación con esas listas de candidatos. Esa es la característica fundamental de nuestras hojas de votación, que yo diría que es un sistema único en el mundo hoy. Ahora, justamente en Argentina, que tenían un sistema parecido, no igual al nuestro, acaban de instaurar finalmente lo que se llama la boleta única. Así que nosotros somos los únicos en América, sin duda, y probablemente en el mundo, que votamos de esta manera. Forma parte de nuestra tradición, además, porque en la boleta única están los nombres de los partidos, a veces de algún candidato principal, pero difícilmente puedan estar los candidatos de todos los partidos en todas estas boletas, en las que aparecen todos los partidos en forma conjunta. Es decir, que el elector, que además recibe esa hoja de votación o puede recibirla en la calle, se la puede llevar a su casa, estudiar la lista de candidatos,
En el resto del mundo, muchos candidatos no se sabe quiénes son, porque no aparecen en las boletas o en las hojas. Así que quedó dicho, a los efectos de autoridades nacionales, hay que poner, en principio, una sola hoja. Ahí están todas las listas de candidatos. Una sola hoja de votación tiene las distintas listas. Esa es una confusión que también de paso conviene aclarar, ¿no? Muchas veces se habla de listas, cuántas listas hay, no sé qué. En realidad, lo correcto es hablar de hojas de votación, claro, ¿no? Y las hojas de votación incluyen varias listas, como dije hoy, la lista de candidatos a presidente y vicepresidente, las listas al Senado, las listas a representantes, etcétera. Exacto. Entonces, quizás también se puede aclarar lo que capaz que para los oyentes es menos conocido, porque dijimos que la hoja de votación incluye presidente y vicepresidente, Senado, Cámara de Representantes y Junta Electoral Departamental. Así es. Capaz que se razona poco sobre qué es eso de la Junta Electoral Departamental. ¿Cómo se podría definir? ¿Es la sucursal de la Corte Electoral en cada departamento? ¿Una cosa así? No, desde el año 24 es una dependencia. Es decir, la Corte tiene la superintendencia sobre este órgano que cumple determinadas funciones. Uh-huh. Entre otras cosas, por ejemplo, es la que propone, organiza el plan inscripcional, uh-huh. El propio plan circuital, uh-huh. Entre otras potestades que están establecidas en la ley. En realidad es un órgano más antiguo que la Corte, porque se remonta al siglo XIX, pero a partir del 24 queda integrado al organismo Corte Electoral en estos términos. Pero y es un órgano de origen electivo. Ahí está, a diferencia de la Corte Electoral, cuyos ministros surgen de acuerdos políticos, ¿no? Y se aprueban en el Parlamento, etcétera. En las juntas electorales departamentales los integrantes son electos por voto popular. Sí, señor. Bueno, supongamos, porque acá empieza toda la serie de preguntas de los oyentes, supongamos que un ciudadano solo quiere apoyar al candidato presidencial fulano de tal o al partido de ese candidato, pero no le interesa pronunciarse entre los sectores que componen en ese partido. Solamente quiere votar fórmula presidencial o solamente quiere votar partido. ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo y yo diría que es lo mismo votar al partido, claro, que al candidato presidencial y vicepresidente, porque es una candidatura única. Uh-huh. Entonces, puede hacerlo incluyendo en el sobre, cerrando en el sobre de votación, dos hojas del mismo partido, pero diferentes, con listas diferentes, uh-huh. y que no tengan ni en el Senado ni en la Junta Electoral el mismo sublema. Porque si por ejemplo, incluimos dos hojas del partido A, estamos votando al lema, pero en la Cámara de Senadores esas dos hojas incluyen una lista al Senado diferente de la otra, pero con el mismo sublema. Ahí ese elector va a estar votando por el lema, por el partido, pero también por el sublema. Ajá. Es decir, que cuando se distribuya en la interna partidaria, si se obtuvo una banca en el Senado, uh-huh. Esa banca, ese voto va a ser para el sublema, uh-huh. que es por donde se distribuye en primer lugar. Bueno, esa es la forma entonces de votar al lema. Sí, señor. Eventualmente al sublema. Supongo que en eso de colocar dos hojas de un mismo partido hay que tener cuidado de que las dos correspondan al departamento en el que se está votando, ¿no? Sin duda, sin duda. Eso lo dije hoy y lo repito, si se incluye una hoja de un departamento que no es el que corresponde, eso va a terminar generando la anulación del total del contenido del sobre. De paso también pregunto, si se pone dos hojas de lemas diferentes... También es causal de anulación. Ajá, muy bien. Este puede ser un buen momento para preguntarle a qué se le llama voto válido. Bueno, voto válido es el voto que no es objeto de anulación, es decir, hay causales de anulación, como por ejemplo las que acabamos de mencionar. Ya ese voto no sería un voto válido, aunque este es un tema que se discute en teoría. Pero la tendencia mayoritaria de la doctrina y también de la jurisprudencia en esta materia se inclina a sostener que si se trata de un voto anulado no es un voto válido. Digo esto porque otra parte de la doctrina sostiene que en realidad no se anula el voto.
Lo que se anula es la hoja de votación, claro. o el total del contenido del sobre. Pero esa es una discusión, yo diría, no bizantina, pero casi. Pero no corresponde a la realidad. Hoy podemos afirmar que hay un voto válido y un voto anulado. Bueno. Hasta acá estábamos hablando de cómo se vota para autoridades nacionales y de las juntas electorales de cada departamento. Pero este domingo también está la posibilidad de votar en 2 plebiscitos. Sí, señor. Junto con la elección nacional se van a someter a plebiscito 2 iniciativas de reforma de la Constitución. 1, la que habilita los allanamientos nocturnos en hogares. 2, la que introduce cambios al régimen de jubilaciones y pensiones vigentes. Así es. ¿Cómo se vota en esas consultas populares? Introduciendo la hoja o las hojas de ratificación plebiscitaria, que a diferencia de las hojas de votación que imprimen los partidos y que registran los partidos o las agrupaciones partidarias, en este caso quien ha impreso, en primer término, las hojas de ratificación plebiscitaria es la propia Corte Electoral, que además eligió el color de esa hoja, a la medida en que son 2, para diferenciar una de otra. Los textos, por supuesto, son diferentes. En algunos casos... Podemos poner, ahí están los ejemplos en la pantalla. Que son los artículos en forma textual que se pretende incorporar a la Constitución. En algún momento se pensó, porque hay antecedentes en la materia, que en el caso de la hoja de ratificación blanca, como el texto era muy extenso, que incluso abarca las 2 fases de la hoja de ratificación, hacer un resumen. Pero después la Corte se inclinó por publicar el texto completo para evitar malas interpretaciones. Esa es la iniciativa sobre cambios en la seguridad social. Esa tiene un texto muy largo. La otra, al revés, es muy breve. Es muy breve, efectivamente. Es decir, que el que es partidario de una u otra incluirá la de su preferencia, puede incluir las 2 también, porque puede votar a favor de las 2 sin ningún tipo de inconveniente. Puede hacerlo solo incorporando esas hojas, o esa hoja, en el caso de que elija una sola, o puede hacerlo incluyendo también la hoja de votación, o las hojas de votación, si vota por el lema, que pueda encerrar en el sobre también. Acá en esta foto que estamos viendo en pantalla, se distingue bien el color de una del color de la otra, sí. ¿no? Blanca una, amarilla la otra. Efectivamente es así. Es así. Se nota tanto la diferencia, es importante eso, ¿no? Sí, claro, se nota la diferencia y se nota también el texto, que es absolutamente diferente, y hasta la tipografía, el tamaño de la tipografía. Bueno, no hay papeleta por el no, eso hay que aclararlo, ¿no? No, porque la reforma constitucional prosperará, una o la otra, o ambas, si obtienen la mayoría de sufragios emitidos que representen por lo menos el 35% del total de inscriptos en el registro civil. Vamos a detenernos acá entonces. Para que se apruebe una de estas reformas, se requiere la mayoría absoluta de los ciudadanos que concurran a los comicios. Sí, señor. O sea, del total de votantes, hayan votado lo que hayan votado. De los sufragios, sí. Por eso yo dije de los sufragios, que corresponden a las personas que efectivamente votaron. Por ejemplo, en ese número se cuentan los votos en blanco. Sí, claro, por supuesto. Ahí está. Entonces habrá que considerar el total de votantes y ver si tal papeleta obtiene la mayoría absoluta. Pero hay una segunda condición. Sí, que esa mayoría tiene que representar por lo menos el 35% del total de inscriptos en el registro cívico. Digo, no va a ser del caso en la medida en que es obligatoria, y todos sabemos que va a haber un muy alto porcentaje de votación, pero puede ocurrir que sea la mayoría de los que concurran, pero si la concurrencia es mucho menor, no alcanzar ese 35% de inscriptos. Romina. A ver, repasando algunas de las preguntas que venían sobre todo este paquete de dudas hoy temprano, había quien preguntaba, ¿puedo, por ejemplo, anular el voto al lema o su lema y introducir
la hoja del plebiscito, de alguno de los dos plebiscitos? No, si no se puede anular. Si anula, anula todo. Si anula todo el contenido del sobre. Tiene que votar en blanco a el lema y su lema. A la hoja de votación. A la hoja de votación. Es interesante esa precisión. O sea, para ese caso de alguien que por lo visto con la elección de autoridades no quería tener nada que ver. Bueno, esa persona puede no poner la hoja que tiene candidato a presidente, Así Senado, diputados y Junta Electoral. Puede no poner esa hoja y en cambio sí poner una o dos de las papeletas de reforma constitucional. Así es. Y puede ocurrir al revés. Ajá. Que se incluya solo la hoja de votación con candidatos y no se incluya ninguna de las hojas de ratificación plebiscitaria. Bueno, ¿otra más? Tengo una más respecto, no a los plebiscitos, sino a lo que hablábamos antes. ¿Se puede solo votar al Senado? ¿Hay alguna forma para hacerlo? A ver, yo diría que no, por la propia mecánica del voto. Están en la misma hoja de votación, y si yo estoy votando esa hoja de votación, incluyendo esa hoja de votación, estoy votando por todos los candidatos de todas las listas que están incluidas en esa hoja, desde el presidente y vicepresidente de la República hasta los candidatos a la Junta Electoral. Capaz que lo que el oyente quiere decir es si puede votar solo por los candidatos al Senado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si se pone dos hojas del mismo partido que tienen el mismo Senado, pero candidatos a diputados diferentes? Bueno, a ver. Sí, efectivamente, también puede ocurrir que, como explicaba hoy, que esa lista de cámaras a la Cámara de Senadores pueda tener un sublema. Es decir, que si incluye más de una hoja, puede estar votando al lema y también al sublema, en el caso de la Cámara de Senadores. Por supuesto que si se trata de una hoja de votación diferente a la otra, con la misma lista del Senado, ahí no, en realidad no hay acumulación, lo que hay es suma, porque son las mismas listas, que además están en todo el país, en el caso del Senado, claro, o en casi todo el país. Por eso cuando llegue el escrutinio definitivo, el escrutinio departamental, que es la parte final de este proceso, o la parte casi final en materia de escrutinio, allí va a computarse de modo diferente la lista de diputados, de candidatos a diputados, que la lista del Senado. En perspectiva, periodismo para la era digital. Enseguida venimos con las últimas preguntas para el doctor Wilfredo Penco, presidente de la Corte Electoral. Las últimas preguntas que van a entrar en estos minutos que nos quedan, porque la lista de dudas y consultas de los oyentes, no diría que es infinita, pero anda cerca. Llegamos al final de esta entrevista hoy, viernes. Estamos con el doctor Wilfredo Penco, presidente de la Corte Electoral. En perspectiva, contenidos de calidad para la era digital. ¿Alguna puntualización? Ya dijimos qué es lo que se vota este domingo, qué se elige este domingo. En cuanto al presidente de la República, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que uno de los candidatos a la presidencia de la República resulte electo este mismo domingo? Lo que dice la Constitución es mayoría absoluta de votantes. Así es. Tiene que alcanzar la mayoría absoluta de votantes. Sí, señor. Aclaremos entonces de qué estamos hablando. Sí, estamos hablando de que se contabilizan a los efectos de determinar esa mayoría el total de personas que han sufragado. O sea, los que han sufragado por los distintos partidos y también los que han votado en blanco. Sí, señor. Todos esos también son los que se tienen en cuenta para definir ese 50% más Así uno. es. Igual que para los plebiscitos, ¿no? Así es. Igual que para las reformas constitucionales. Ese es el mismo criterio. Esta precisión es importante porque para lo otro que hay que definir el viernes, las bancas en el Parlamento, ahí se tiene en cuenta otro número, ¿no? Que es la cantidad de votos a partidos. A los lemas. A los lemas, como se dice técnicamente, ¿no? Sí. Porque eso va a determinar los cocientes en el Senado, cocientes nacionales, y en diputados, es un poco más complejo, hay cocientes nacionales que corresponden a los partidos, pero también cocientes departamentales, además con las correcciones que la propia Constitución establece, porque hay departamentos
en los que ningún partido completa el cociente entero que corresponde, pero sin embargo la Constitución dice que todos los departamentos tendrán por lo menos 2 legisladores, y por eso la ley establece un procedimiento en la asignación de bancas que incluye esta norma. Por eso se habla de un método de representación proporcional corregido, o de un método D'Hondt, que fue un famoso calculista belga que dio pie al método que se aplica en el Uruguay desde 1924. Hay oyentes que piden que expliquemos cómo es ese método, dicen que nunca lo entendieron. Bueno, hoy tampoco lo van a entender, porque hoy no lo vamos a explicar, no le voy a pedir al doctor Penco que lo explique, tiene su complejidad efectivamente, capaz que lo ponemos en el programa del domingo de mañana, bueno, ¿no? En una de esas para la audiencia que esté más despejada, ahí, tranqui, puede ser una alternativa. ¿Qué más? Pero, entonces decía, sí. Para definir presidente eventualmente en primera vuelta, se toma en cuenta todos los votos válidos. Para definir las bancas son los votos válidos menos los votos en blanco, ¿no? Así es. Otro punto, la existencia de hojas de votación en los cuartos secretos es competencia de los partidos políticos. Son sus delegados los encargados de abastecer las hojas a los circuitos durante la jornada electoral, ¿verdad? Así es, no obstante lo cual la Corte ha colaborado con los partidos políticos y por eso con carácter previo se recibe un determinado número de hojas que corresponde a cada una de las agrupaciones que las registraron, que las entregan en las oficinas electorales departamentales, y por lo tanto van con las urnas, en las maletas electorales, en los sobres respectivos, para que a primera hora puedan estar en el cuarto secreto ubicadas esas hojas de votación, aunque todavía los delegados no hayan llegado, los que corresponden a ese partido o a esa agrupación. Pero a lo largo del día, si hay que reponer, entonces tendrán que ser los delegados partidarios quienes lo hagan. Otra cosa es lo que ocurre con las papeletas de las 2 iniciativas de reforma constitucional. Sí, en las hojas de ratificación plebiscitaria es la Corte Electoral, como dije hoy, la que las imprime. Puede autorizar, sí, a promotores o a partidos partidarios de esa hoja de ratificación a que impriman por su cuenta, pero la Corte ha dicho muy claramente que es la institución como tal la que garantiza la presencia, la existencia de esas hojas de ratificación en el cuarto secreto. Solo en el caso de que por una razón u otra se agotaran y no estuviera a disponibilidad ni de los miembros de la comisión receptora ni de los funcionarios electorales que apoyan, cosa que seguramente no se va a plantear. Entonces, en esos casos, los delegados partidarios o los delegados de las organizaciones sociales reconocidos y acreditados a favor de una hoja de ratificación podría también reponerlo. ¿Qué pasa si un ciudadano llega al cuarto secreto y no encuentra la hoja de votación que quiere utilizar, que va a poner en el sobre? Siempre recomendamos por eso que es conveniente, porque puede ocurrir, pues son muchas las hojas de votación y no todas aparecen en todos los circuitos, que lleve la hoja de votación. Si no la lleva y no la encuentra, bueno, ese elector puede manifestar a la mesa lo que ha ocurrido y entonces su voto queda pendiente para que el elector pueda conseguir la hoja de su preferencia, volver y sufragar en esas circunstancias. No tiene por qué decir cuál es la hoja que no encuentra. No, por supuesto. Lo que dice es, oiga, escuchen, no encuentro mi hoja de votación, ¿qué hacemos? Sí. ¿No? Entonces hay una posibilidad que es dejar el voto en suspenso y que ese ciudadano vuelva en un rato. Así es. Con su hoja eventualmente en el bolsillo. ¿Algo más? No, ahí me quedé pensando, los delegados de los partidos es que tienen su rol, ¿no? De correr atrás de ese ciudadano en todo caso para asegurarle... es posible. ¿No? Parte de eso. La última pregunta, ¿tenés una más, Romina? Pues yo tengo una. No, dale. La última, difícil de contestar. El domingo de noche, ¿cuándo terminará el escrutinio primario? ¿Cuándo la Corte Electoral dará
los resultados del escrutinio primario? Bueno, aunque esta es una elección mucho más sencilla que la interna, como explicaba hoy, es una elección en la que el escrutinio va a haber que computar más votos que en la interna, en cada circuito, por el carácter obligatorio de la elección. Pero yo tengo la esperanza que con los nuevos instrumentos que sobre todo a partir del 2019, después de algunas pruebas en elecciones anteriores, venimos aplicando, que antes de medianoche podamos tener un porcentaje muy alto de circuitos escrutados y transmitidos. Digo que tengo la esperanza en función de la experiencia que ya hemos vivido. En este caso tampoco hay que dejar de mencionar que se tienen que también escrutar las hojas de ratificación plebiscitaria, además de las hojas de votación. Esos son dos escrutinios aparte, digamos. Exactamente, que tienen sus peculiaridades, pero no obstante, yo diría que la Corte, por supuesto, en la medida que vayan llegando, va a ir publicando cada circuito que sume resultados concretos. Ahora, cuando den a conocer, digamos, el final del escrutinio primario, va a existir al costado una bolsa de votos observados. Sí, señor. Y esos votos observados pueden ser importantes en esta ocasión, ¿no? Hay varios factores que van a estar resolviéndose este domingo y que pueden depender de votos más, votos menos, varios. Entonces mi pregunta es, ¿ustedes tienen una estimación de cuál es la cantidad de votos observados? ¿Qué porcentaje puede haber de votos observados? El voto observado con la ley que reglamentó el nuevo sistema electoral después del 96 apuntó a reducir la cantidad de votos observados. Ya como dijimos hoy, el voto observado interdepartamental había desaparecido ya en el 71, pero se han reducido, sobre todo el voto observado por identidad, que es más complejo de estudiar que el voto observado simple. Pero con el tiempo se han ido sumando votos observados. El último ejemplo es el que hice ilusión hoy, de los circuitos accesibles y no accesibles. Entonces va a depender un poco también del movimiento que en este caso se pueda plantear. ¿No tiene un número? No quiero arriesgar número porque sería improvisar y no me gusta improvisar en esta materia. Podría ocurrir, por ejemplo, una de las preguntas de la noche del domingo, ¿no? Alguno de los bloques obtiene mayoría parlamentaria propia, ¿no? El oficialismo, la oposición. Podría ocurrir que eso dependiera de los votos observados, ¿no? Podría. En general, los votos observados siguen la tendencia, en general, del voto que se escruta la noche de elección, en general, pero puede haber variantes, ni que hablar en la asignación de bancas. Y también, por supuesto, en la consecuencia que es si algún partido obtiene o no mayoría parlamentaria. Doctor Wilfredo Penco, presidente de la Corte Electoral, ha sido muy amable, creo que ha sido claro también, esa es mi impresión, ojalá los oyentes hayan hecho el mismo balance. Le agradezco especialmente entonces que haya estado con nosotros esta mañana. Estoy con mucho gusto con ustedes y también muy agradecido, Emiliano, por su participación en las celebraciones de los 100 años de la Corte hace ya algunos meses. Sí, claro, me tocó moderar esa mesa que estuvo interesante, ¿eh? Muy interesante, claro que sí. Está disponible en nuestra web, ahora después en todo caso la rescatamos para los oyentes que tengan interés en escucharla, en razonar lo que se discutió allí. Muy bien.